Hola, nosotras vamos a hablar sobre la rehabilitación muscular basada en la contracción isométrica e isotónica y sus aplicaciones en fisioterapia. La rehabilitación de los músculos es un tratamiento fundamental para recuperar la función motora tras una cirugía, lesiones o largos periodos de inactividad. Las contracciones isométricas e isotónicas son fundamentales para este proceso porque nos van a permitir un fortalecimiento de los músculos de forma progresiva y controlada. En una contracción isotónica, el músculo se acorta o se alarga mientras se mueve. En cambio, en la contracción isométrica, el músculo no cambia de longitud, pero sí genera cierta tensión. Y bueno, desde el enfoque de la biofísica, estos movimientos van a involucrar fuerza, tensión y energía mecánica, que pueden ser estudiados para mejorar los programas de fisioterapia. Por eso, entender cómo funcionan las fibras musculares, cómo se puede producir la fuerza y cómo se gasta energía, nos permite diseñar rutinas más eficaces y seguras para las necesidades de cada paciente. Este conocimiento resulta sumamente relevante en medicina para mejorar la calidad de vida de quienes tienen lesiones neuromotoras o musculoesqueléticas, así como para prevenir la atrofia muscular y restaurar la movilidad. Por esta razón, la investigación sobre las contracciones isotónicas e isométricas son importantes no solo desde un punto de vista teórico, sino que también tienen una gran utilidad clínica en la rehabilitación moderna y en la fisioterapia. Para comprender cómo funciona la rehabilitación muscular basada en contracciones isométricas e isotónicas, primero debemos entender qué es lo que pasa dentro del músculo a la hora de contraerse. Un músculo esquelético se organiza en los siguientes tres niveles. Tenemos una fibra muscular, la cual está repleta de miofibrillas, y dentro de cada una de estas están los sarcómeros, que viene siendo la unidad funcional de la contracción. Dentro de cada sarcómero hay filamentos delgados de actina, gruesos de miosina y también hay titina, que es una proteína que actúa como resorte y que ayuda a que el sarcómero recupere su forma original tras la contracción. Cuando el músculo se activa, el retículo sarcoplásmico libera calcio, el cual se unirá a la troponina, va a mover a la tropomiosina y va a exponer los sitios activos de actina. Ahí es donde comienza el ciclo de los puentes cruzados, donde las cabezas de miosina se unen a la actina y generan un golpe de fuerza y va a mover a los filamentos y va a cortar por ende al sarcómero. Posteriormente, un ATP va a hacer que la miosina se suelte, se va a recargar y se va a volver a unir. Y mientras haya calcio y ATP, este ciclo se repetirá y el músculo se seguirá tensionando. Por otra parte, el músculo cuenta con varias características clave. Es elástico gracias a la titina y al tejido conectivo, que permiten que el músculo pueda estirarse y regresar a su forma original. También tiene rigidez, la cual aumenta al haber muchos puentes cruzados activos, causando la sensación de dureza en el músculo. Igual es viscoelástico, ya que su respuesta depende del tiempo y de la velocidad del estiramiento. Es decir, un músculo no se comporta igual si lo estiramos lento que si lo estiramos rápido. Igual, la tensión que genera el músculo se divide en dos tipos, que viene siendo la activa, generada por la unión actina-miosina, y la pasiva, que sucede cuando el músculo se estira más de lo normal estando en reposo gracias a la acción de la titina y del tejido conectivo. De igual manera, según el libro Tratado de Fisiología Médica de Guyton, dice que el músculo mantiene dos relaciones muy importantes. La primera es la de longitud-tensión, que dice que hay una longitud óptima del sarcómero cuando la actina y la miosina están sobrepuestas de forma ideal, pudiendo generar el mayor número de puentes cruzados, que es donde la fuerza es mayor. Sin embargo, al estar el músculo demasiado estirado o demasiado acortado, los filamentos chocan y la estructura se comprime, dando como resultado una fuerza muy débil. Y dentro de la fisioterapia, esta relación se aprovecha para escoger ángulos donde el músculo trabaje en su longitud óptima, especialmente al realizar ejercicios isométricos. Por otro lado está la relación fuerza-velocidad, que nos dice que cuando el músculo se acorta muy rápido, las cabezas de miosina no se enganchan bien, por lo tanto, a mayor velocidad concéntrica, menor fuerza. Sin embargo, en la contracción excéntrica, el músculo se alarga al estar activo y las cabezas de miosina se mueven y junto con la titina y el tejido conectivo se genera más fuerza gastando menor energía. Es por eso que en la rehabilitación se opta por utilizar movimientos lentos y controlados. Por otro lado, si hablamos de trabajo mecánico, se utiliza la fórmula que da trabajo o work igual a fuerza por distancia. En una contracción isométrica, el músculo genera fuerza más no desplazamiento. Por lo tanto, el trabajo mecánico es cero. Sin embargo, hay consumo de ATP y bombeo de calcio. Aunque en una contracción isotónica hay cambio de longitud, por ende hay trabajo mecánico. Siendo esto lo más parecido a nuestras actividades del día a día, como subir escaleras, caminar, marchar o incluso hacer una pequeña rutina de cardio. Ya teniendo estos principios físicos definidos, podemos explicar a las dos protagonistas de la rehabilitación, la contracción isométrica e isotónica. La contracción isométrica es aquella donde el músculo genera tensión sin cambiar su longitud.
Los puentes cruzados se activan, aumenta la rigidez, pero el ángulo articular se mantiene. Esto la hace ideal en las primeras fases de rehabilitación, ya que mantiene y recupera la fuerza sin mover la articulación y hay menor carga mecánica sobre la parte lesionada, pudiendo trabajar desde un ángulo donde el paciente no sienta dolor. En cambio, en una contracción isotónica es aquella donde el músculo se tensiona pero también cambia de longitud. Puede ser concéntrica, que es cuando el músculo se acorta para vencer una resistencia, o también puede ser excéntrica, que se alarga mientras controla la resistencia. La concentración isotónica es el equivalente a la función real del músculo. Levantar, bajar, caminar, subir escaleras y en fases intermedias y avanzadas de la rehabilitación, este tipo de concentración hace que recuperemos fuerza, movimiento e incluso patrones motores. Todo esto se conecta con la mecanotransducción, que es el proceso donde fuerzas mecánicas aplicadas al tejido se convierten en señales bioquímicas a nivel celular, involucrando estructuras como integrinas, al citoesqueleto y a la matriz celular, las cuales detectan y transmiten fuerzas al núcleo y desencadenan respuestas como la síntesis de proteínas contráctiles, el refuerzo del colágeno y la adaptación del músculo y del tendón. En una contracción isométrica, a pesar de no haber movimiento, la tensión genera una señal mecánica que ayuda a la estabilidad, al reclutamiento neural y al aumento de rigidez activa, ayudando a la protección de las articulaciones y preparando al músculo para el movimiento como tal. Pero en una contracción isotónica, la combinación tensión-movimiento produce estímulos mecánicos que favorecen la hipertrofia muscular, la fuerza funcional y la mejora de los patrones de movimiento. La rehabilitación se basa en dos grandes principios de la contracción muscular, los cuales son la relación entre la fuerza generada por el músculo y el cambio en su longitud. Ya que entendemos lo que son las contracciones isométricas e isotónicas, podemos aplicar estos conceptos a ejemplos clínicos de la vida real. Hay que saber que para una rehabilitación muscular óptima tenemos que planear estratégicamente el tipo de contracción que ayude al paciente a una buena recuperación. Para este ejemplo vamos a usar una lesión del manguito rotador. Esta se puede causar por exceso de tensión. El tendón es estirado hasta su punto de ruptura. Sabemos, por ejemplo, que el músculo tiene la propiedad de ser elástico, pero hasta cierto punto. Una vez cruzando ese punto, el cual es el punto de ruptura, habría una lesión del manguito rotador. Para la rehabilitación, en etapas iniciales, se prescribiría al paciente con ejercicios isométricos, como sostener un objeto sin mover la posición del codo. Este tipo de contracción isométrica genera tensión muscular sin producir desplazamiento articular, y esto permite que se activen las fibras musculares sin que haya trabajo mecánico externo. En esta etapa la meta es mantener la fuerza y alentar la atrofia muscular sin generar estrés excesivo en la articulación glenohumeral. Cuando el paciente llega a una etapa con menos dolor y mejor estabilidad del hombro, podemos introducir movimientos isotónicos, permitiendo que el músculo cambie su longitud mientras se genera tensión. En esta etapa la meta sería recuperar la fuerza y reentrenar el hombro para tener nuevamente un rango de movimiento completo. La tendinopatía rotuliana, o también conocida coloquialmente como rodilla del saltador, es aquella patología en la que el tendón rotuliano termina desgastado por la repetición constante de fuerzas de tracción. Típicamente refiere dolor justo debajo de la rótula al hacer actividades como bajar escaleras, saltar o incluso al colocarte de cuclillas. Esta es una lesión por un sobreuso donde el tejido del tendón pierde su capacidad para manejar cargas de manera intensa y rápida principalmente. Para la rehabilitación como primer paso, comenzamos con contracciones de tipo isométrico para cuádriceps, en donde el músculo genera una tensión, pero sin mover la rodilla, lo que nos permite disminuir el dolor en la articulación y evitar la atrofia. Ya que el tendón tolera más carga, es que pasamos a los ejercicios de tipo isotónicos. Estos son movimientos concéntricos y excéntricos con carga progresiva, en donde el músculo se alarga y se acorta para producir una simulación de lo que sería pues un trabajo mecánico real. La evidencia en patología rotuliana muestra que esta progresión, comenzando por ejercicios isométricos y luego pasando a los de tipo isotónicos, es uno de los protocolos más eficientes en la recuperación funcional. En conclusión, las contracciones isométricas, donde el músculo se activa sin moverse, son ideales en fases tempranas. Por ejemplo, cuando hay una lesión de rodilla y el paciente aún no puede flexionarla, se usan para evitar la pérdida de fuerza y disminuir el dolor. En cambio, en las contracciones isotónicas, donde se trabaja con movimiento, como levantar una pesa o hacer una sentadilla, permiten recuperar la función, coordinación y resistencia en etapas más avanzadas, siendo pilares fundamentales en la rehabilitación muscular porque permiten recuperar fuerza, estabilidad y movimiento de manera progresiva y segura, ayudando al paciente a volver a caminar, subir escaleras, cargar objetos o realizar algún deporte, mostrando su enorme impacto clínico en la recuperación y calidad de vida del paciente.